Y para hablar sobre la estrategia de la defensa de Robles, agradezco que me tome la llamada Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Buenas noches, Hugo. Hola, Azul, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas Igualmente, muchas gracias. Pues estábamos viendo que parte de la defensa tenía que ver primero con presentar una queja contra el juez, pedir que se removiera del caso y también, por otro lado, iniciar o meter una queja en derechos humanos por la medida cautelar que se le aplicó a Rosario Robles de prisión preventiva. Quisiera preguntarte sobre tu opinión sobre esta estrategia de la defensa, es decir, ¿es una estrategia política y mediática como para desviar la atención o si hay alguna sustancia jurídica detrás de ella? Yo creo que es una mezcla, Azul. Si analizamos la queja, sobre todo al Consejo de la Judicatura, yo creo que es queja muy legítima, sobre todo cuando se puede presumir que el juez de alguna manera no está siendo imparcial en la medida cautelar que decretó. Frente a eso, y estos rumores, bueno, no son rumores, está probado que es familiar de unas personas que hace años tuvieron vínculos y que puede haber ahí una relación de venganza, en fin, están en su legítimo derecho de pedirle al Consejo de la Judicatura que realicen una investigación respecto al juez y si de alguna manera hay evidencias, esto vuelve a ser muy importante como todo lo judicial, hay evidencias de que el juez ha sido imparcial. En ese aspecto, esa parte yo la veo legal, la veo bien, qué bueno que la hacen, y ya será trabajo del Consejo de la Judicatura determinar si efectivamente hay algún elemento, lo voy a llamar ahorita misterioso, ¿de acuerdo? Ya las otras dos quejas, y particularmente la que anuncia el abogado con bombo y platillo ante los órganos internacionales, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es totalmente fuera de lugar, es mediática. Es una estrategia mediática. Uno de los requisitos necesarios de admisión para asuntos de violación de derechos entre el sistema interamericano tiene que ser el que los medios de defensa, los mecanismos existentes en el país de origen se han agotado o se han negado. Y en ese sentido, pues hasta que no recorran todo el camino, que es justamente hasta que el Consejo de la Judicatura decide, que a ver de qué manera decide, pues no tiene nada que ir a reclamar ante instancias internacionales. Entonces, o sea, yo ese lo veo totalmente como show, no tiene absolutamente... Lo que pasa es que se ha puesto como de moda, ¿no? Todo el mundo quiere ir ante las instancias internacionales a quejarse. La verdad es que no hay nada de qué quejarse hasta el momento. Yo veo una actuación del juez perfectamente nítida y sobre todo conforme a lo que la ley le permite, nos guste o no nos guste. Yo en este tema, Azul, si me permite rápidamente, siempre planteo el tema al revés. Frente a los numerosos cuestionamientos que se han estado llevando a cabo en los últimos meses del Poder Judicial Federal, de todo tipo, imaginémonos que el juez mejor decide irse por el camino sencillito, no decreta la medida cautelar que decretó, y en una de esas, con las evidencias que el juez vio, efectivamente la señora Robles se desaparece, se fuga. O sea, perdón, pues sí estaba en riesgo la credibilidad del Poder Judicial, del juez, del Poder Judicial, y si me empujas un poquito más, de todo el gobierno en este momento. Entonces, la verdad de las cosas... O sea, desde tu punto de vista, ¿sí está justificado de alguna manera que le hubieran aplicado esa medida cautelar? Está totalmente justificado, es una facultad que el juez tiene, el juez la puede determinar con los elementos que él tiene a la vista y depende de él. Se le da esa facultad del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es parte de lo que se le da cuando hay la posibilidad, hay varias causas, una de ellas es que el presunto responsable se fugue, desaparezca. Otro es que vaya a generar algún daño mayor. Otro es que esté en peligro la vida de la propia persona. En fin, hay varios causales independientes de las de oficio de ciertos delitos, que esa no correspondía en este caso. Pero frente a lo demás, y lo que se ha ido filtrando del tema del domicilio, de múltiples domicilios, el que estemos acostumbrados a que esa sea una práctica, pues no quiere decir que esté bien. El otro, aparentemente, se ha filtrado periodísticamente de que había no un pase de abordar ya usado, porque también eso ya lo escuché, que había un pase de avión para regresarse a Costa Rica. Hombre, si todo esto es cierto, el juez estuvo no justificado, tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Ya nada más para terminar, sí, Hugo,
sí habría entonces la posibilidad de que eventualmente removieran al juez. Y en este caso, ¿qué pasaría en lo siguiente del proceso? Porque entiendo que él nada más está como parte de este periodo de control y de investigación, pero finalmente sería otro juez el que llevaría la audiencia de juicio oral. Sí, el nuevo sistema de justicia penal, una de las diferencias importantes que estableció fue que en lugar de ser un juez el que controla todo desde el inicio, desde que le entregaban el expediente, la averiguación previa hasta la sentencia e incluso una posible verificación de cómo se cumplía la pena, ahora la verdad es que existen hasta 3 jueces. El de control, que es el que dice si hay indicios para iniciar investigaciones, propiamente el juez de audiencia oral, que es el que va a desahogar las pruebas de las dos partes y va a determinar o va a resolver con una sentencia. Y finalmente hay uno más, que en este caso ahorita no nos ocupa, que es el de cumplimiento de sentencias, ¿no? Que checa cómo se esté cumpliendo la sentencia en los centros penitenciarios. Entonces todo esto no tocaría esa parte del proceso. ¿Qué pasaría si a este juez efectivamente le llegan a encontrar que actuó de mala fe o que no fue imparcial? Pues se puede perfectamente reponer toda la vista que llevó a cabo, porque está viciada de origen, y volver a determinarlo con otro juez. Esa es una. O dos, podría llegar el caso a invalidar la actuación y por tanto que el juicio no tiene causa y no puede arrancarse, ¿no? Híjole. Pero pues eso ya lo ve todo más complicado. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Hugo Concha, muchísimas gracias por tomarme la llamada. Al contrario, Azul, es un gusto. Buenas noches. Buenas noches.